La esperanza del regreso de Cristo ha sido el incentivo de la fe cristiana durante más de 2000 años. Las Sagradas Escrituras exponen este evento aproximadamente 300 veces y es parte fundamental de la doctrina de católicos y protestantes. Entonces, ¿cumplirá Jesús la promesa vendré otra vez? ¿Cuál será la condición del mundo antes de su retorno? ¿Estás preparado para este momento? Averigüemos qué dice la Biblia en relación a este maravilloso tema. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos, por la gracia del Señor, una vez más con la buena intención, con el propósito de poder compartir un estudio más de la bendita palabra del Señor. Así que en esta hora hablaremos acerca de una promesa maravillosa que se encuentra contenida en las Sagradas Escrituras. En ella encontramos más de 31,000 promesas y todas tienen su cumplimiento, pero hay una que entre todas demarca anhelo, conmoción para todos los que hemos conocido por fe a nuestro Señor Jesucristo y también, verdad, deseamos un día encontrarnos con Él. Vamos a hablar un poco acerca de un acontecimiento maravilloso, un acontecimiento que culminará con la historia de esta humanidad también. Y aunque para muchos podría ser una noticia, ¿verdad?, preocupante, no tiene que ser así. En realidad es un acontecimiento majestuoso. Hablamos acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza bienaventurada para el cristiano y como también así, ¿verdad?, lo llama el apóstol Pablo. Ahora, más de 30 veces las Sagradas Escrituras lo exponen de manera directa o indirectamente y es la figura del credo entre católicos, protestantes, todos se nos ha enseñado, porque la Biblia así lo enseña, de que Cristo vendrá. Y vamos a ver la evidencia bíblica porque de eso se trata nuestro estudio, de poder fundamentar nuestra fe en lo que las Sagradas Escrituras nos dice. Así que, primeramente, tenemos que decir algo acerca de la venida de Cristo. ¿Por qué hablamos de la venida de Cristo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es tan importante? Este es un tema muy amplio. En esta primera parte haremos una intervención, ¿verdad?, introductoria acerca de este concepto, porque nuestra idea es que esto quede claro en nuestra mente, que estemos seguros de que esto no es un invento, sino que en realidad hay evidencias bíblicas acerca del regreso de nuestro Señor Jesús. Jesús hizo una promesa a sus discípulos. Esa promesa relacionada con la venida, el retorno de Él por segunda vez, la encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. La palabra del Señor nos dice a la letra: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La declaración de San Juan 14, versículos 1 al 3, es una declaración muy amplia, pero en esta parte del estudio solamente vamos a enfocarnos en esta promesa que el Señor Jesús realizó, en esta promesa maravillosa. Cuando el Señor Jesús hace esta promesa, la hace a sus discípulos en un círculo muy íntimo. Y Jesús utiliza en estas declaraciones la expresión primera: no se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban turbados porque Jesús había anunciado que pronto los dejaría. Por eso dijo que su ausencia solo sería por un tiempo, o sea, sería temporaria, y que su partida sería de un beneficio para ellos. Esta promesa es declarada en el aposento alto, antes de que fueran al monte de los olivos y al Getsemaní. Eso según lo vemos en la referencia del capítulo 13, versículo 31 del mismo libro que estamos leyendo en esta hora. También Jesús en esta declaración hizo una promesa, explicó cuál era el propósito de poder dejar temporariamente a los discípulos.
y él se refería a volver. Y él dice que iría a preparar lugar en la casa de su Padre. Algo muy interesante es la forma como nuestro Señor Jesús se refiere al cielo. Utiliza una bella figura para referirse a Él. Habla acerca de un hogar, el hogar de su Padre. Y es el lugar al que Él en ese momento les anunciaba que se retiraría, pero que también les dijo que iría a preparar un lugar para todos los discípulos en ese hogar. Así que qué interesante y qué motivador es el poder ver el propósito, ¿verdad? Uno de los tantos propósitos que tiene el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesús. Claro, no fue fácil para los discípulos oír esa noticia porque amaban a su Maestro, amaban a nuestro Señor Jesús. Era algo que partía sus corazones el pensar que Jesús les abandonaría, que los dejaría por un tiempo. Y aunque fuera corto o largo el plazo, lo cierto es que los discípulos no deseaban separarse de Él. Pero para llenar de esperanza y de aliciente el corazón de los discípulos y para que ellos también pudieran cumplir con la obra que deberían de proseguir por el beneficio de muchas personas en generaciones futuras, Él les dio esa promesa: vendré otra vez. Y esa promesa, querido amigo y hermano, es una promesa que a mí en lo personal me llena de mucha alegría, me emociona, porque en medio de todo el dolor, el llanto y la desgracia que este mundo puede ofrecer únicamente, tenemos ese aliciente tan maravilloso acerca de que Jesús vendrá por segunda vez. Ahora, hablemos un poco acerca de estos detalles. Hay otro suceso en los últimos eventos de la vida de Jesús en su ministerio terrenal que puede servirnos de ayuda para poder creer acerca de esta promesa que el Señor cumplirá en un momento demarcado en la historia de la humanidad y en el plan de redención. Y ese evento que les menciono es la ascensión de Cristo. En la ascensión de Cristo suceden muchas cosas que afirmaron la fe de los discípulos. Hubieron personajes que intervinieron para que eso fuera así y para que no solamente los discípulos creyeran acerca de la venida de Jesús, sino nosotros después de casi 2000 años después de ese suceso. ¿Cómo prometió Jesús que sería su regreso? ¿Describe la Biblia cómo sucederá? Sí, claro que sí lo hace. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10 y versículo 11, leemos la siguiente declaración relacionada con la promesa del advenimiento de Jesús por segunda vez. La palabra del Señor nos dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una pregunta que demarcó un despertar para los discípulos. Ellos estaban perplejos contemplando cómo su maestro, con el que habían convivido 3 años y medio, estaba perdiéndose de su vista, estaba ascendiendo al cielo de una manera milagrosa, podríamos decir. Ningún ser humano vuela, pero Jesús, la Biblia dice de que fue llevado y fue separado de ellos de tal manera que ellos trataron de tener su mirada mientras sus ojos pudieran darles esa posibilidad. Y mientras ellos se encontraban extasiados, mientras ellos estaban percibiendo ese fenómeno tan maravilloso, esa escena tan maravillosa, mientras ellos parecían ser incapaces de apartar su mirada del lugar donde nuestro Señor Jesús, su amado Maestro, había desaparecido, la Biblia dice que 2 seres se les presentaron, 2 ángeles rompen aquel hechizo con una pregunta. Y recordando la promesa de Jesús, la promesa de que Él volvería otra vez. Y les preguntan: ¿por qué estáis mirando al cielo? Podríamos decir de que en ese momento los ángeles
les hicieron recordar la tarea que tenían que cumplir, la obra que tenían que cumplir los discípulos de preparación antes de que se cumpliera el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también quizás me lleva a pensar algo idealista, podría decirse, o algo pero que en realidad despierta muchas emociones, y es el hecho que en cierta forma, en cierto sentido, los cristianos siempre deberíamos de estar contemplando al cielo. A veces sucede que cuando nos sentimos tristes, nos sentimos afligidos, nos sentimos solos, levantamos nuestra mirada al cielo de manera quizás involuntaria, de manera inconsciente, y elevamos expresiones, preguntas, interrogantes, anhelos, alegrías quizás. Y todo esto es porque el cielo, que es donde se encuentra el trono de Dios, su morada, también es el lugar donde nuestro Señor Jesús también se manifestará en ese momento. Así que, queridos hermanos y queridos amigos, es muy importante el tener esta promesa, esta esperanza latente en nuestra vida, en nuestro ser, y debe ser ese motor que nos impulse para poder seguir. Los ángeles, esos seres que se les presentaron a los discípulos, ratificaron lo que el Señor Jesús había dicho en el aposento alto. Vendrá otra vez, dijeron estos seres. Y esta sencilla, pero a la vez solemne promesa de los consejeros angélicos le imprime a la doctrina de la segunda venida de Cristo una certeza que está asegurada por la realidad de la ascensión. Sin la segunda venida de Cristo, toda la obra anterior del plan de redención sería tan vana como lo sería la siembra y el cultivo sin la cosecha. Así que por eso es que consideramos de que la nota tónica del Evangelio debe ser la segunda venida de Cristo. No podemos recibir cosechas sin antes haber sembrado. Jesús no puede haber venido a la tierra a dar un ejemplo de obediencia, dar su vida para poder pagar el rescate por nuestra salvación, si al final no viene a recoger el fruto de ese sacrificio que él había hecho. Así como en la agricultura se nos enseña que el sembrador llega, prepara un terreno, siembra la semilla, espera la lluvia, limpia aquella cosecha y hasta cuando ya está lista y madura la recoge. De la misma manera Dios, conformando un plan de salvación y como un personaje indispensable que es nuestro Señor Jesús, lo cierto es de que la venida de Jesús, su segunda venida, demarca algo maravilloso en el plan de redención. Por eso es que debemos de estar seguros acerca de esa promesa. El propósito de este estudio es que estemos seguros de que Cristo viene otra vez, de que vendrá nuevamente a la tierra. Ahora Pablo se expresa acerca de la segunda venida como esa esperanza bienaventurada. En la carta a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, Pablo se refiere en un apartado hacia su condiscípulo, su consiervo, diciendo y hablando lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada es la forma como el apóstol Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo. Una manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Queridos amigos y hermanos, para el creyente, para el cristiano, la esperanza del regreso de Jesús ha sido el gran incentivo para nosotros durante aproximadamente 2000 años. Por eso es que hay personas que quizás dicen, tanto tiempo de eso y no sucede, y se despiertan ciertos pensamientos de incredulidad. Los discípulos que contemplaron la ascensión de Jesús murieron sin ver la promesa, pero no por eso esa promesa deja de ser algo que es la esperanza para todos los creyentes. La Biblia describe que hay una razón por la cual el Señor ha retrasado esa venida, pero se cumplirá con toda seguridad. Y esa promesa
tiene un efecto también interior en la vida espiritual del creyente, porque el saber que Jesús vendrá y saber qué conlleva también como beneficios la venida de Jesús, es lo que ha reanimado el espíritu del creyente, es lo que fortalece nuestro valor en medio de las vicisitudes de la vida que experimentamos, en esos momentos oscuros, en esos momentos de desilusión o de dolor por la condición humana. La esperanza del segundo advenimiento de Cristo nos da fuerza. Pablo experimentó todo eso. Pablo habló acerca de la segunda venida de Cristo. Aún en el Antiguo Testamento vemos cómo los patriarcas también hablaban. No era algo ajeno para ellos el conocimiento de la segunda venida de Cristo en gloria. Lo mismo sucede hoy en día para nosotros. No es una fábula hablar acerca de esto, aunque el mundo hoy en día se haga ideas y la falsa ciencia humana, ¿verdad?, también demarque ciertas formas de historias o conceptos por medio de los cuales se crea en vida extraterrestre, en la visita de qué sé yo, de seres más fuertes, más grandes, aún quizás comparándolos como dioses y que vendrán en algún momento para destruir al mundo, y distraen de esa manera lo que sí la Biblia enseña y que es verdad y que debemos de creer. Nosotros hoy en día enunciamos la segunda venida de Cristo como lo que en realidad la Biblia misma lo muestra. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, encontramos la siguiente declaración. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro había sido testigo de los milagros hechos por Cristo. Pedro contempló el milagro de la transfiguración y con ello tuvo la representación, quizás en miniatura podríamos decir, del futuro reino de gloria. Ahora, también en este pasaje se nos muestra, o sea, Pablo tenía potestad, tenía una forma de cómo saber de qué estaba hablando. Pedro hablaba con propiedad, se manifestaba y él decía, ¿verdad? No vamos a dar a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas. Y la palabra, ¿verdad? Fábulas, podríamos decir que se puede traducir como mito. Nosotros nos podemos presentar y hablar de la segunda venida de Cristo como un mito. Pero hoy en día sí hay muchos mitos acerca de la venida de Jesús. Incluso hay personas que no creen en la segunda venida de Jesús. No creen en Jesús, mucho menos van a creer en su segunda venida. O piensan de que esa venida, ¿verdad?, será de diferentes formas y empiezan a hacer mitos. Empiezan a formar fábulas que endulzan el oído de los creyentes y ganan adeptos. Pero nosotros no podemos hablar de la segunda venida de Cristo y cambiarle cosas, quitarle partes de esto de enseñanza y agregarle otras para que sea más fascinante para los oyentes, porque entonces de nada servirá hablar de la segunda venida de Cristo si no estamos ayudando a las personas para que se preparen para que ese anuncio, ese evento sea de bendición para ellos. Y por eso es que en la carta de Pedro se advierte también acerca de las enseñanzas que estaban siendo propagadas por falsos maestros. En relación a la segunda venida de Cristo, es un tema que se ha vuelto también controversial, porque las personas, los maestros de la Biblia, diferentes religiones, toman esto, parte si lo creen, parte no lo creen, y adecúan profecías también para poder tergiversar y confundir a las personas, de tal manera que hoy aunque esta es una promesa maravillosa y es la esperanza bienaventurada del creyente,
pues ha también sido un motivo por el cual muchos se dividen en concepciones acerca de cómo será esto, cuándo se llevará a cabo, para qué propósito, y se estipulan también doctrinas equivocadas relacionadas con esto. Por eso es que es muy importante comprender y estudiar y tomar un momento específico para poder hablar de esto, porque este evento, quiere decirles, queridos hermanos, sin importar el color, la casta, las creencias, afectará a toda la humanidad. Así que debemos de estudiar y entender perfectamente lo que es la venida de Jesús. Algo que se habla relacionado también con la segunda venida de Jesús es que habrá muchos que no estarán preparados para este acontecimiento. Jesús habló acerca de la segunda venida de Él. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo habla en relación a las señales que demarcarán la venida de Jesús, pero también habla de la actitud. Y esto yo quiero tomar esta última parte de nuestro estudio para que podamos comprenderlo. Estamos estudiando solamente aspectos generales acerca de la segunda venida. Nuestro propósito en este estudio es que creamos y que estemos seguros de que hay una segunda venida de Jesús, que lo anunció y demarca cómo sería. Pero también tenemos que hablar acerca de la actitud que mantendrán algunos mientras este anuncio solemne debe repercutir por todo el mundo. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo 24. Vamos a leer los versículos 48 hasta el versículo 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, analicemos un poco este pasaje. ¿Cuál es la razón por la que muchos, no dice poco, sino no pregunto mucho, no pregunto poco, sino muchos no estarán preparados para este acontecimiento? Y una razón que resalta en esta declaración bíblica es que en el pensamiento de muchas personas es que el Señor se tardó mucho en venir. Quiere decir de que no habrá el amor, no habrá la paciencia, no habrá la perseverancia para poder esperar a Jesús. Nosotros a veces le indicamos a Jesús que es mucho el tiempo que se tardó y que no vale la pena seguir esperándolo más. El siervo malo así dice en su corazón. Y en esta expresión que el Señor trata de utilizar como una forma ilustrativa de la condición de los que ya empiezan a perder la credibilidad acerca de esta promesa, es que empiezan a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos. En pocas palabras, la actitud del siervo malo es vivir conforme a aquel que está alejado del pensamiento de Dios. La Biblia dice que en relación a esto, será repentino para ellos la venida de Jesús. El siervo malo, queridos amigos y hermanos, no es una persona en sí que se comporta como un burlador. En realidad, esta persona que actúa y que le asemeja a la palabra del Señor en este pasaje como el siervo malo, no niega la realidad del retorno de Jesús. Al contrario, son esas personas que quizás también pretenden creer a su manera, creen que están viviendo en conformidad a la palabra del Señor. Aceptan alguna responsabilidad espiritual, pero a sus palabras le falta convicción. No tienen fervor. Hablan de la venida de Jesús, pero su vida no demarca ese aliciente, esa alegría o esa emoción al poder transmitir este tema. Y por ende, su forma de comportamiento habla que en su corazón han perdido ese fervor por este mensaje tan maravilloso. La Biblia dice
que cuando nuestro Señor Jesús venga y cumpla esta promesa, habrá una actitud en el mundo que será desfavorable para una gran cantidad de personas. ¿Qué estará haciendo el mundo cuando Jesús venga entonces? En Mateo 24, versículos 37 al 38 nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué interesante cómo el Maestro, nuestro Señor Jesús, utiliza lo que sucedió con los antediluvianos y su conducta pecadora para poder comparar la forma en la que vivirá esa última generación cuando sea el advenimiento de Jesús. Jesús estaba tratando de transmitir que esa misma despreocupación que caracterizaría a los antediluvianos sería la misma que practicarían los que precedieran a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sus actividades, sus pensamientos, sus obras esencialmente serían malas como la de los antediluvianos. Y esto es importante entonces que lo analicemos, porque esa será la forma de medir el tiempo que nos dirá si la venida de Jesús está cerca o está lejana. Y yo quiero decirles que lo que podríamos comprender en relación a las señales de los tiempos es que la condición del mundo me está enseñando que Cristo está pronto a venir. Habrán otras formas también de vida que la palabra del Señor refleja y que el Señor Jesús la utilizó para hacernos ver la condición en la que el mundo se encontraría antes de este maravilloso evento. En el libro de Lucas capítulo 17 versículos 28 al 30 nos dice también: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Vemos otro acontecimiento también destructivo para una parte de la tierra en relación a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era la condición de los hombres? Comían, bebían, compraban, vendían. No es pecado hacerlo eso, pero el problema está que sus mentes estaban completamente sumergidas en estos pensamientos. Y eso conllevó a que hicieran cosas también que Dios las considera como cosas pecaminosas. Dios tuvo que destruir aquellas ciudades porque la maldad de los hombres era muy mala. Y también aquí nos dice que de una manera semejante, que la conducta de los seres humanos repetirá la forma en la cual vivirán las personas que estarán en la antesala de la venida de nuestro Señor Jesús. Queridos hermanos y amigos, entonces es muy importante que nosotros tomemos en consideración la seriedad de este anuncio tan especial que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Hablar acerca de Jesús, hablar acerca de la obra de redención, de todo lo que Dios hace por nosotros, de la obra intercesora de nuestro Señor Jesús, debería de despertar en nosotros gratitud, debería de despertar en nosotros un enternecimiento en nuestro corazón y una disposición para poder prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Y en base a todo esto quiero concluir esta reflexión con lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos queridos, no podemos más que estar atentos a lo que sucede.
No podemos más que estar atentos a lo que la palabra profética nos advierte y nos enseña acerca de este acontecimiento que concluirá con los proyectos, con las ideas del hombre alejado de Dios, pero que demarcará también algo maravilloso para los que hayan esperado a nuestro Señor Jesús con amor y los que hayamos también apresurado o esforzado por apresurar su venida. En este sentido, la palabra del Señor nos dice que tengamos paciencia hasta que se cumpla la venida de Jesús. Y que como el agricultor miremos y esperemos el precioso fruto de la tierra y que afirmemos nuestros corazones hasta que nuestro Señor Jesús venga. Esa promesa está por cumplirse. No sabemos cuándo será. Valdría la pena estudiar un poco acerca de eso también más adelante. Lo que sí podemos saber es de que aunque esa promesa tardara en cumplirse, se cumplirá. Y nuestro Señor Jesús vendrá por segunda vez. Debemos de estar preparados. Debemos de preparar nuestros corazones, afirmar nuestras vidas, vivir una vida de obediencia, para que este acontecimiento, más allá de despertar terror y desesperación, sea un motivo de esperanza en medio de un mundo lleno de dolor, en un mundo lleno de sinsabores, de tristeza, de tantas frustraciones. Cristo quiere cambiar todo eso. Por eso es que hay que prepararnos. El Señor te bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.